Hola a todos y a todas, buenas tardes. Bienvenido a una nueva clase de este sexto curso de Salud Pública del Colegio Médico Regional Valparaíso, organizado por el Departamento de Salud Pública. Estamos muy contentos hoy día y le damos la bienvenida a la doctora Paula Geria. Ella es médico cirujano de la Universidad de Valparaíso, médico especialista en medicina familiar de la Universidad de Chile. Ha trabajado por mucho tiempo en la atención primaria de la región. Actualmente se desempeña como asesora técnica de la Subdirección de Atención Primaria del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, desde donde nos va a presentar esta mirada de la SICEP o Estrategia de Cuidados Integrales centrado en las personas y un poco la mirada de la medicina familiar en la atención primaria de nuestro país. Además, es una excelente profesional, muy cálida, así que le hace honor a esto de la medicina familiar y estamos muy contentos de que haya aceptado esta invitación un poco a última hora, porque como yo les había comentado, lamentablemente la doctora Carolina Reyes tuvo un asunto personal y no pudo acompañarnos hoy. Así que agradecemos a la doctora Geria esta invitación y la invitamos ya a que pase adelante para hacer su presentación. Después, como siempre, al final tendremos espacios para preguntas o las pueden ir haciendo por el chat. Gracias y bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Espero estar a la altura de la doctora Reyes, que es una gran representante de la medicina familiar en nuestra región, así que hoy día quiero aprovechar el espacio para poder contarles un poco de qué se trata la medicina familiar en términos generales, pero también contarles un poco en qué estamos con la medicina familiar. La medicina familiar ya lleva un largo tiempo de historia, 30 años por lo menos de desarrollo en nuestro país, y por lo tanto ya tiene una historia que es bastante robusta, ¿ya? Lo que sí, durante los últimos años se han dado distintas instancias, distintas características específicas que han permitido un desarrollo dependiendo de las condiciones propias del país, de la epidemiología del país y de la cronicidad que tenemos como población que está más envejecida y enfrentando a eso, hemos tenido cambios paradigmáticos importantes en el desarrollo de nuestra atención primaria. Por eso le quise poner como título a esta presentación Medicina Familiar, Nuevos Paradigmas, entendiendo que a propósito de cómo es la medicina familiar, y vamos a revisar un poco como en términos generales los grandes elementos que tiene la medicina familiar, pero muy enfocado en lo que hoy día estamos desarrollando como atención primaria en la medicina familiar. Para eso vamos ahí a contarles un poquitito la estructura de la presentación. Vamos a hablar un poco de los principios del modelo, que es la base para entender todo lo que hacemos hoy en atención primaria. Algunos conceptos claves en medicina familiar y de los ejes de acción, cuáles son los grandes espacio donde se desarrolla la medicina familiar en atención primaria, y vamos a hablar más en detalle, más en profundidad del enfoque cuidado integral centrado en las personas, que es la estrategia que actualmente está impulsando el Ministerio como política pública en nuestro país para enfrentar las condiciones de cronicidad propias de, sobre todo, la población que se ha caracterizado en nuestro país por su envejecimiento que hemos tenido como país. Para esto siempre nosotros partimos en estas presentaciones que hacemos, habitualmente hacemos espacios de difusión de la estrategia, y partimos con esta diapositiva porque sentimos que es súper importante relevar de que como país hemos definido que la atención primaria va a ser nuestra gran puerta de entrada y la base de nuestro sistema público. Ha sido una declaración de intenciones que ha hecho nuestro país, y en ese sentido el gran marco de atención ha sido, por un lado, el modelo integral de salud familiar y comunitario, y por otra parte el modelo de gestión en red de la RIS, de las redes integradas de servicios de salud. En base a eso, en este gran marco es que nace la Estrategia Nacional de la Década, las orientaciones de la programación en red, que abarca no solamente la atención primaria, sino que también a los niveles secundario y terciario de nuestro sistema público, las distintas normativas y orientaciones, los planes de salud comunal y finalmente la programación local, que es donde se lleva a cabo finalmente las agendas propiamente tal, y cómo se define el tipo de prestaciones que vamos a tener según la cartera de prestaciones que tiene cada una de las instituciones, ¿ya?
Y en este gran marco aparece el modelo de salud familiar. Si nosotros revisamos los documentos ministeriales, la definición de modelo de atención de salud integral familiar habla de que es el conjunto de acciones que promueven y facilitan la atención eficiente, eficaz y oportuna, que se dirige más que al paciente o a la enfermedad como hechos aislados. Ya dejamos de ver a la persona solamente por su problema de salud, sino que las miramos como personas, considerando su integralidad física, mental, como seres sociales, pertenecientes a distintas familias, a distintas comunidades, a distintas culturas también, ¿cierto? También aquí se habla mucho de que entendiendo de que está en un proceso de adaptación también a su medio ambiente físico, social y cultural, por lo tanto tiene que tener además pertinencia cultural. Y en ese sentido aparece este gráfico que no sé si lo conocen, pero que de alguna manera muestra cómo este modelo de salud familiar que está identificado acá al medio, ¿cierto? Este modelo de atención integral cuenta con 3 grandes principios irrenunciables. Que esto es súper importante tenerlo como conceptualmente integrado para entender cómo esto aplica en la realidad, en la práctica clínica. Uno que tiene que ver con la continuidad del cuidado. ¿Qué es lo que se espera de este modelo de salud familiar? Que efectivamente los equipos clínicos puedan acompañar a las personas en su tránsito de salud, y además en las distintas etapas de su ciclo de vida, en el desarrollo de las familias además. Por otro lado, la mirada de que tenga integralidad es el segundo principio irrenunciable. ¿Qué significa esto? Que efectivamente miremos a una persona de una manera holística, entendiendo sus componentes físicos, biológicos, psicológicos, sociales, espirituales, medioambientales, y entender que todo este entorno también influye en el bienestar o no bienestar de las personas. Y por último, el principio que creo que es uno de los más importantes o que más hemos tratado de relevar. Yo recuerdo mucho en las clases de formación de mi especialidad, se me ponía mucho énfasis en que el enfoque centrado en las personas, centrado en el usuario, es como la clave para entender al otro y para poder acompañarlo en sus procesos de atención. Y el enfoque centrado en las personas tiene que ver en que yo no solamente voy a dar un enfoque dirigido a solucionar los problemas de salud, un enfoque dirigido hacia la enfermedad, sino que entendiendo también al otro como una persona que también tiene sus creencias, sus valores, que eso también va a influir en su estado de bienestar o de enfermedad, ¿ya? Entonces, tenemos estos 3 principios irrenunciables, ¿cierto? El enfoque centrado en las personas, la integralidad y la continuidad del cuidado. Y en la práctica clínica lo que se espera es que estos 3 principios pudiesen estar presentes tanto en el proceso de atención de salud, pero que en las distintas instancias de este proceso de atención de salud, pero además con un enfoque que sea promocional, que sea preventivo. Porque como decíamos, como les contaba en la diapositiva anterior, lo que se busca es mantener el bienestar de las personas. Entiendo que la sesión anterior hablaron de la medicina de estilos de vida saludable, y aquí tiene un rol fundamental en el sentido de que si no buscamos estrategias para mantenernos sanos, el abordar la cronicidad, que es un tema súper relevante que estamos tratando de abordar a través del SICEP, va a ser súper difícil. Tenemos que tener un cambio de paradigma en ese sentido antes que todo. Y por último, con participación social. Estas decisiones en salud no se pueden tomar solamente desde nosotros los clínicos que estamos muchas veces a la cabeza en los centros de salud. Tenemos que escuchar a la comunidad, tenemos que escuchar a los pacientes, porque son los que traen sus propias historias, sus historias de vida, historias geográficas, y también tienen mucho que contar respecto a cómo ellos esperan que se implemente un proceso de atención. ¿Y por qué hablamos de enfoque familiar? Porque la familia es el núcleo social primario. Todos venimos de una familia, es la fuente primaria de educación, de información, es de donde nacen nuestras propias creencias, ¿cierto? Influyen los individuos para establecer tipos de conductas, patrones, muchas veces son repetidos porque se aprenden desde la familia. Y también modela la capacidad de reaccionar ante las distintas situaciones de la vida, ¿ya? Yo aprendo dentro de mi formación en la familia cómo respondo ante una situación de estrés, cómo me relaciono con otros,
etcétera, ¿ya? Y además es de donde se modela también el contacto con el sistema sanitario. Probablemente una persona que vive en un cerro, que tiene FONASA, ha tenido un tipo de vinculación con su centro de salud más cercano. Probablemente otra persona que tiene un sistema de salud privado tiene otra forma de relacionarse con el sistema. Eso lo aprendemos desde nuestra crianza, en donde nos formamos, que es la familia. Y así los centros de salud, aquí está la sigla del CESFAM, ¿cierto? El Centro de Salud Familiar, la PCR, que es la Posta de Salud Rural, y el HCFC, que es el Hospital de Salud Familiar y Comunitario. Todos son establecimientos que tienen componente de atención primaria, que están insertos en un territorio, ¿cierto? En una comunidad, y que son los que se vinculan con la persona, pero también entendiendo que esta persona es parte de esta familia, con sus características particulares que la hacen diferente de otras familias. Estos conceptos son súper importantes entenderlo para poder abordar también las distintas problemáticas que puedan aparecer en la atención de salud. Entonces, como yo les contaba, la salud familiar en Chile tiene una gran historia, más de 30 años, incluso aquí calculando mejor, cerca de 40 años en su desarrollo. Las primeras impulsos que tuvo la medicina familiar fue precisamente en la quinta región, específicamente en Rodelillo, con una estrategia implementada por el doctor Tannenbaum, en conjunto también con el doctor Santibáñez, que fue un gran formador también. Y ahí empezaron las primeras instancias de desarrollo de la salud familiar. En los años 90 empezaron las primeras formaciones de especialistas en medicina familiar en nuestro país. Y además, a partir de la reforma se impulsa una serie de cambios, a partir de esta declaración, ¿cierto?, en que se dice que la atención primaria va a ser la base de la atención, que la atención primaria va a ser la base de nuestra salud pública. Se empieza a mirar cuál es el modelo de salud que queremos. Y es ahí donde aparecen una serie de documentos asociados a la reforma que nos dice qué es lo que queremos hacer, cómo queremos empezar a atender. Y aparecieron una serie de documentos desde el 2003 más o menos hasta el 2010 en que empezaron a dar estas directrices del cambio. Uno de los grandes documentos que es súper valioso tiene que ver con esta mirada de cómo cambiamos de consultorio a centro de salud familiar, cómo cambiamos el switch en la mirada de las atenciones. Y posteriormente empezó todo un proceso de cambio de decirnos el cómo, en donde se empezaron a dar detalles ya, cómo incorporamos la calidad en las prestaciones, cómo incorporamos la tecnología, cómo incorporamos la promoción de salud, distintos ámbitos que eran necesarios para este desarrollo. Y posteriormente, en los últimos años, ya desde el 2017, 2020 en adelante, se empezó a impulsar estrategias específicas para abordar el envejecimiento de nuestra población y la gran carga de condiciones crónicas que estaba saturando la atención primaria. Históricamente nosotros hemos escuchado la historia de las filas para los consultorios, ¿cierto? Y eso generalmente, esta historia de las filas de los consultorios tiene que ver con un gran volumen de personas que necesitaba acceder a salud porque tenía condiciones crónicas, que necesitaban medicamentos, que necesitaban alimentos, que necesitaban hacerse exámenes, y ahí esta puerta de entrada que la atención primaria no estaba dando abasto. Es ahí donde aparece esta nueva estrategia, que les voy a contar más en detalle, que busca un poco eso, cómo hacemos para abordar este gran volumen de personas que requieren prestaciones de salud y hacer que este sistema de salud sea eficiente, entendiendo que quien va a hacer esta respuesta son los equipos que están en el territorio, que son los centros de salud familiar. Y por último, los últimos impulsos que ha hecho el gobierno actual tienen que ver con esta mirada de la APS universal, en que no nos podemos hacer cargo solamente de la población que está inscrita en FONASA y decir que la salud pública es solamente para quienes acceden al seguro público de salud, sino que también tenemos que hacernos cargo de la comunidad completa. Quizás en las grandes urbes no es tan notorio esa necesidad porque las personas que tienen seguros privados en la zona urbana tienen acceso a una atención de salud privada o de Fuerzas Armadas si corresponde, ¿cierto? Pero en las zonas rurales, las zonas más aisladas o en las regiones más distantes, eso es mucho más difícil. Yo trabajé muchos años en Algarrobo y al lado del CESFAM estaba la tenencia de carabineros y su primer lugar de atención era el CESFAM, porque si no significaba ir a Santiago para poder recibir cualquier prestación de salud.
de alguna manera el gobierno actual lo que busca es hacerse un poco cargo de esa brecha, entendiendo de que también la atención primaria puede abordar un poco esto y después que los seguros se entiendan entre sí. Es un poco esa la política que se busca, de que efectivamente haya una recuperación de esos recursos financieros, pero que no sea a costa de las personas, sino que sea a costa del mismo sistema sanitario, entendiendo de que la mirada tiene que ser de dar unas prestaciones que sean, ojalá, universales. Y en la implementación del modelo de salud familiar, esto es solo para contarle un poco la historia de cómo se implementó. Esto significó cambios importantes en la forma de atender en los centros de salud familiar. Uno de los y fueron cambios en estos grandes ejes, en el eje organizacional, en cómo tenía que organizarse los centros de salud para poder dar abordaje con esta mirada integral, en el eje asistencial, en cómo yo cambiaba esta forma de atender directa, en la atención directa con los usuarios y con las familias, y además en el enfoque comunitario. Cuando nos hablan de comunidad, significa de que tenemos que salir a terreno. No podemos hacer solo las atenciones de salud adentro del CEFAM, porque si no vamos a seguir atendiendo a las mismas personas que vienen. Tenemos que salir a buscar a las personas, hacer promoción, a incentivar el bienestar en los usuarios, pero también salir a buscar a las personas que pudiesen tener daño y que no lo saben, ¿cierto? Es así como aparecen los grandes cambios en el eje organizacional, que tienen que ver primero con una conformación de un equipo directivo dentro del equipo de salud, dentro de los centros de salud familiar, y ahí aparece el concepto del equipo gestor, donde ya no es solamente un director solo que da instrucciones, sino que además es asesorado por personas clave que le pueden dar orientaciones respecto a cuáles son las principales prestaciones que debemos hacer en el ciclo vital de infancia, o las prestaciones para poder mejorar la calidad del centro, o cómo tenemos que trabajar en la agenda. Entonces, distintos actores, como puede ser el jefe de SOME, o un jefe de programa, o un encargado de calidad, pasan a tener un rol de apoyo a este equipo, a este jefe del centro, ¿cierto?, al director, para mejorar su gestión. La sectorización es uno de los grandes cambios también que aparece en el eje organizacional, y que tiene que ver con que si queremos dar una buena cobertura y que sea eficiente, también tenemos que hacer el ejercicio de subdividir el equipo de trabajo. Entonces, si tenemos, 4 médicos trabajando en el centro, dejamos 2 para trabajar con un territorio y otros 2 para trabajar otro territorio. Entonces, lo que se busca en este monito que está acá abajo, lo grafica bien, es dividir el territorio, entendiendo de que eso me va a permitir que tenga equipos de cabecera que conozcan a esa población más al dedillo, más al detalle, ¿ya? Es un poco lo que busca este modelo de atención. Entonces, tenemos los sectores, se forman los sectores, que la gran mayoría de los establecimientos han hecho una separación geográfica para identificar estos sectores de salud, y establece equipos de cabecera, donde hay distintos profesionales, son generalmente equipos multidisciplinarios que atienden a esta población y la conocen mejor a las familias de ese territorio, sus características específicas, culturales también, que los hacen distintos de otro sector. Por darle un ejemplo, si yo estoy en un CEFAM específico, por ejemplo en Placilla, en el CEFAM de Placilla atiende población de Placilla que tiene características bien específicas, que son gente muy vinculada al trabajo con los camioneros, ¿cierto? Pero también hay un sector creciente de población nueva, que son familias que han llegado a vivir ahí, que es el sector de Curauma. Son sectores súper distintos, con características distintas, y eso hace que ese equipo de cabecera tenga que tener esa mirada distinta al momento de atender, ¿ya? Y además, para poder hacer este trabajo, esto también implica el desarrollo de competencia en estos equipos de salud, ¿ya? Y es ahí donde también ha habido un gran desarrollo en la capacitación y en la formación en el modelo de salud familiar. Eso ha sido histórico. Desde que se empezó a trabajar, desde la reforma, se empezaron a hacer capacitaciones en el modelo de salud familiar en los equipos de salud, y hoy día también esa formación ha pasado a ser parte de la formación de pregrado, de la gran mayoría de las carreras, que muchos le dicen como
formación comunitaria, o algunos de Frentón le hablan de formación en salud familiar o curso de salud familiar, pero poco a poco se ha ido integrando a la atención, a la formación de pregrado porque es parte de la atención misma. Y en el eje asistencial, aquí también hay cambios importantes, pero para entender estos cambios es importante entender ciertas características específicas de las personas y la familia. Y esto es una del desarrollo de competencias que hemos tenido que tener los clínicos para poder atender con esta mirada de salud familiar. Uno de los grandes conceptos tiene que ver con que todos pasamos por un ciclo vital individual y un ciclo vital familiar. El ciclo vital individual tiene que ver cómo yo voy cambiando y teniendo características distintas en la medida que voy creciendo, ¿cierto? Las características que tiene un lactante menor, después cómo va cambiando eso al lactante mayor, preescolar, escolar, adolescente, hasta la etapa de adulto mayor. En todas estas etapas se produce una crisis que puede significar un buen desarrollo hacia adelante o no. Por ejemplo, un lactante menor, su principal crisis es el desarrollo de la confianza básica, en donde aparece el apego. Y ese apego básico que aparece en la diada de este bebé con la mamá puede impactar el desarrollo de ese niño a futuro. Otra etapa importante tiene que ver, por ejemplo, la adolescencia, en que su principal crisis es el desarrollo de la identidad. Y es donde se producen crisis importantes en la familia, porque muchas veces en este desarrollo de la identidad pueden haber conductas que pueden ser complejas de manejar para la familia y puede transformarse en una crisis. En el adulto joven, por ejemplo, ya empieza a aparecer la necesidad de intimidad, de vincularse con otros, ¿cierto? La formación de la pareja. Y en las etapas de adulto mayor probablemente haya una mirada distinta de la vida porque ya estamos en la etapa de evaluar qué es lo que he logrado en la vida y el desarrollo de la sabiduría propia de las personas mayores, ¿cierto? Que son tan valiosamente cuidadas en muchas culturas. En ese mismo sentido, a propósito de esta mirada de ciclo vital, también la familia pasa por un ciclo vital. Estamos hablando de la familia tradicional, ¿cierto? Desde esa mirada de la típica familia que se forma, entendiendo de que hoy día existen realidades que pueden ser súper diversas, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, la tasa de separación es mucho más alta y eso puede hacer que hayan cambios en las características de la familia y que puedan afectar un poco el ciclo el ciclo vital familiar. Pero en términos generales, una familia pasa por una etapa de formación de pareja, de crianza inicial. Después de esa etapa de crianza inicial aparece la etapa de hijos preescolares, hijos escolares, después la etapa de hijos adolescentes. Después aparece el concepto de etapa de lanzamiento que tiene que ver con la etapa en que ya los hijos empiezan a salir de la casa, ¿ya? A eso se refiere este concepto de etapa de lanzamiento, en la etapa en que ya los hijos empiezan a salir del hogar. Generalmente lo que marca la etapa es lo que pasa con el primer hijo. O sea, si una familia tiene varios hijos, la crianza inicial se inicia con la crianza del primer hijo. Si una familia está en etapa de lanzamiento es porque ya el primer hijo es el que ha salido del hogar, ya sí. Y después viene la etapa de nido vacío, probablemente, que es cuando ya los hijos han salido del hogar y que puede también generar una crisis para la familia. El ver la partida de los hijos y volver a tener una vida distinta sin los hijos presentes en el hogar puede de repente afectar el desarrollo de esa familia. Y finalmente la etapa de viudez, cuando uno de los miembros de esta pareja fallece. Y en este monito de al lado que les quise mostrar, quiero mostrarles solamente cómo la atención primaria y los centros de salud familiar acompañan a las familias en todas estas etapas del ciclo. Por ejemplo, en la formación de la pareja y el comienzo de la familia, nosotros vamos a ver muchas veces a la mujer que va al control de la fecundidad, ¿cierto?, al centro de salud familiar, en la atención con la matrona. O, por ejemplo, en la etapa de crianza inicial de los hijos van a llevar a sus hijos al control de salud infantil, ¿cierto? O en la etapa de hijo adolescente también puede ser que necesite una atención integral del adolescente, o si está haciendo crisis puede que requiera alguna atención específica. Y también, por ejemplo, en una etapa terminal probablemente el equipo de visitas domiciliarias o de atención de personas con dependencia severa sea la que tenga que salir a esas visitas a domicilio, acompañar a esta familia que está con un miembro que está en una etapa terminal de la vida. Entonces, si se fijan, entender esto al momento de atender
puede tener implicancias que favorezcan el vínculo, que favorezcan la adherencia de las personas al tratamiento. Por eso es tan importante relevar el rol y entender estos conceptos al momento de hacer estas atenciones. Y esto es parte de las competencias que tenemos que tener los clínicos cuando trabajamos en la atención primaria. En ese mismo sentido, como les decía, este eje asistencial ya no es solo para la atención individual. Ya no me enfoco solamente en la persona, sino que lo estoy entendiendo como parte de una familia. Y es ahí donde aparecen distintas prestaciones que hacemos en APS y que se vinculan mucho, no solamente el trabajo con la persona, sino que con las familias. Por ejemplo, la visita domiciliaria integral, donde yo voy a enfocarme quizás en un caso índice, pero voy a ver cómo es la dinámica de esta familia, cómo se relacionan, cómo es la comunicación, cuál es la red de apoyo que puede tener una persona, ¿ya? La cartola familiar es un instrumento súper valioso que nosotros registramos un montón de datos que tienen que ver con las características de la vivienda, con las redes de apoyo, con los factores protectores o los factores de riesgo que pueden haber en el entorno de esta familia y que pueden influir en el bienestar o enfermedad de una persona. El estudio de familia es un instrumento mucho más profundo de intervención en que hay un acompañamiento con más énfasis en la búsqueda de las problemáticas más importantes de esta familia y búsquedas de apoyo. Y la consejería familiar, que también es una forma de acompañamiento para la toma de decisiones respecto a situaciones de salud o situaciones de riesgo. Y en el eje comunitario también aparecen varios conceptos nuevos. Aparece uno de los grandes conceptos que encuentro súper relevante, tiene que ver con el diagnóstico de salud con enfoque participativo. Nosotros históricamente cuando tomamos decisiones clínicas lo hacemos en base a antecedentes epidemiológicos, ¿cierto? Vamos tomando datos y sabemos ya si está aumentando la tasa de diabetes o vamos viendo que están aumentando ciertas enfermedades respiratorias, vamos tomando decisiones. Al tener esta mirada de diagnóstico de salud con enfoque participativo, también tomamos en consideración los problemas de salud que la misma comunidad va relevando. Y es así como los equipos están en este proceso de diagnóstico de salud, se dan el espacio para juntarse con las comunidades, juntarse en la junta de vecinos o con el club de personas mayores o con los adolescentes de un colegio para recoger cuáles son las problemáticas que ellos identifican como prioritarias, para también tomarlas en consideración al momento de definir planes de salud comunal o esta toma de decisiones. También aparece la necesidad del trabajo con el intersector y ahí es súper importante el vínculo con este intersector. ¿Cómo me vinculo con los colegios, con la municipalidad, con bomberos, con distintas instituciones que pueden ser de ayuda para el desarrollo del bienestar de las personas? Y por otra parte, hay todo un trabajo que tiene que ver con reconocer y potenciar los activos comunitarios. Y este es un concepto que es relativamente nuevo, pero que se ha incorporado también a la salud familiar, que tiene que ver con cómo tomo los recursos que hay en el ambiente, en el entorno, y los potencio para que sea efectivamente algo que fomente el bienestar de las personas. Por ejemplo, cómo le saco provecho a una plaza, cómo hago que la gente vaya a la plaza y haga ejercicio. Esa es la mirada un poco del enfoque de activos comunitarios. ¿Cómo hago para transformar esto, que es solo un recurso, en algo que efectivamente le sirva para el bienestar de las personas? Y es ahí donde se desarrolla finalmente la salutogénesis. No sé si lo habrán conversado más en detalle en la presentación de la doctora Lanza la vez anterior, pero la salutogénesis lo que busca un poco es eso. ¿Cómo hacemos para mantener el bienestar de nuestra población? ¿Ya? Entonces, ¿cómo llevamos esto a la práctica clínica? Es como la gran pregunta, ¿cierto? Desde la teoría, estos principios irrenunciables que les decía, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Bueno, aquí uno de los grandes temas que tenemos es que tenemos estos tres principios, ¿cierto? La integralidad, la centralidad en las personas, la continuidad en el cuidado, pero tenemos que llevarlo a la práctica mediante un modelo que actualmente nos dice que tenemos un programa específico de cardiovascular, un programa para la atención de personas con problemas a la tiroides, un programa salud mental, un programa de atención de personas con patología respiratoria, un programa para la atención odontológica, un programa para la artrosis. Y una de las cosas que pasa con este modelo actual, en que nos dice que tenemos que llevar el modelo de salud familiar a la práctica,
una de las cosas que pasa es que lo fragmentamos, pues. Entonces, una misma persona la hacemos venir un día para atención de cardiovascular, viene otro día a la sala aérea, viene otro día a atenderse por salud mental, y finalmente el modelo queda en las palabras y no queda en la práctica. Finalmente, no tenemos aquí un enfoque centrado en las personas, tenemos un enfoque centrado en hacer funcionar el sistema. Entonces, este gran paradigma que tenemos del modelo de salud familiar, nosotros mismos le vamos poniendo trabas al tener una mirada así. Sumémoslo a eso, además, de que nuestra situación actual de cronicidad es tremendamente compleja. Las condiciones crónicas hoy día son la primera causa de mortalidad a nivel mundial, y además el 40% de las muertes prematuras. Ya estas son diapositivas de Irma Vargas, de la DIVAP, son datos que son sumamente relevantes y que están siendo todavía están súper vigentes, ¿ya? Es la primera causa de años de vida perdido, y además tiene un impacto enorme en la calidad de vida de las personas, un impacto económico. O sea, una persona que tiene un accidente vascular le cambia la vida a la persona y a la familia para siempre. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Por otro lado, estos son los datos ya de Chile. Específicamente tenemos de los 13 millones de estos datos que son de la Encuesta Nacional de Salud del año 2017, de los casi 14 millones de personas de 15 años y más, 9 millones de personas tienen 2 o más condiciones crónicas. Por lo tanto, son personas que tienen que tener por lo menos alguna atención de salud. Y 2,5 millones de personas tienen 5 o más condiciones crónicas. Son tremendos números, ¿cierto? Entonces el ministerio que dijo, bueno, ok, tenemos que hacernos cargo de esto y tenemos que buscar estrategias de cambio. Esto requiere una transformación. La mirada no puede seguir siendo centrada en este sistema porque estamos fragmentando la atención, no está siendo eficiente y las personas siguen enfermándose. No está teniendo impacto en el bienestar de las personas. Y es ahí donde empezamos a mirar modelos de otros lados. Y uno de los grandes modelos es el modelo de cuidados crónicos de Wagner, en que este es un modelo que ya desde los años 2000 en adelante se empezó a trabajar más. La Universidad Católica le puso harto énfasis en esto y empezó a trabajar un modelo que se llama el MASEP, que de ahí un poco nace después el SICEP, que busca hacer más eficiente el sistema, dando ojalá recursos comunitarios a la comunidad, políticas para potenciar el bienestar de las personas, hacer un sistema de salud que sea que mejore su organización, rediseñando las prestaciones, ¿ok? Tratando de cómo hacemos para que esto sea distinto y que sea eficiente. Con apoyo a la toma de decisiones clínicas también, y también sacándole el mayor provecho a los sistemas de información, que eso muchas veces es una tremenda brecha. ¿Okay? Hoy día la atención primaria, la gran mayoría de la atención primaria tiene registro clínico electrónico. Los hospitales todavía están al debe, varios, por lo menos en nuestra región hay varios que están al debe en eso, pero también las postas de salud rural siguen teniendo ficha de papel. Entonces hay brechas todavía en la informatización de procesos y eso de repente nos limita muchas veces en la información que podemos tener. Y además esto tiene que ir acompañado del apoyo al automanejo. O sea, ¿qué hacemos también? No solamente para que la responsabilidad esté en los clínicos, en darle indicaciones al usuario, sino que también cómo le damos herramientas para que las personas se puedan hacer cargo de su salud. Y este componente es tremendamente importante, cómo entregamos herramientas para el apoyo al automanejo. Y es aquí donde se busca, por un lado, que las interacciones vayan enfocadas en fortalecer al paciente y a su familia, entregando la información, entregando las herramientas para que se cuide, pero además el equipo de salud tiene que estar preparado para esto, porque si no vamos a seguir haciendo el mismo modelo de atención, ¿cierto? Y eso muestra que esto lleva a mejores resultados clínicos y funcionales. Este es uno de los grandes modelos que se quiere copiar, y el otro gran modelo que se ha intentado implementar a través de esta estrategia es el modelo de Kaiser Permanente. Kaiser Permanente es un seguro de salud privado de Estados Unidos, que lo que ellos dijeron, ya, ¿cómo hacemos eficiente este sistema? Porque a ellos lo que les importa es ahorrar recursos, gastar poco y hacer eficiente el sistema y que la gente no se enferma, porque significa un gasto para el seguro de salud. Entonces, lo que fueron viendo es que a propósito de este mismo modelo de cuidados crónicos, dijeron ya, ok, tenemos que darle herramientas para mejorar la atención de los usuarios. Es ahí donde aparece un enfoque muy preventivo,
se enfocan en darle, en efectivamente hacer promoción de la salud, tratar de que las personas sanas se mantengan sanas. También optimizan el financiamiento, el búsqueda de tecnologías en la informatización de los procesos, como les decía, y una atención centrada en el paciente, porque también una de las cosas que nos pasa mucho es que damos indicaciones, ¿cierto? Y que le decimos a las personas, tómese este medicamento, pero después una de las cosas que nos pasaba es que íbamos a las visitas domiciliarias y nos encontramos con la bolsa de fármaco porque las personas no se toman los medicamentos si no quieren tomarlos. Por eso es tan importante que el enfoque sea centrado en las personas, porque tenemos que aprender a escuchar a los pacientes. Tenemos que empezar a escucharlos y también entender por qué toman decisiones distintas a las que nosotros esperamos. Y eso significa también que nosotros tenemos que desarrollar competencias para esa escucha, para aprender a escuchar a las personas. Ese es un gran desafío que tenemos como clínicos porque nuestra formación ha sido muy paternalista históricamente, de dar indicaciones, de dar instrucciones, y también tenemos que aprender a escuchar y a recoger las opiniones de los usuarios. Y en este mismo modelo aparece también la estratificación de la población asegurada. Entonces lo que hacen es identificar a las personas de mayor riesgo, a esas le dan intervenciones mucho más exhaustivas, ¿cierto? Y a las personas que tienen menor riesgo le dan mucho más énfasis a la prevención para que esa persona se mantenga sana. Es el modelo de Kaiser. Entonces, ¿qué es lo que dijo el ministerio? Ok, recogemos estos modelos y traigámoslos a Chile y tomemos la decisión de tomarlo como una política pública, ¿ya? Estos modelos han sido implementados en distintos países. Nosotros no somos los primeros ni los pioneros en hacerlo, pero sí Chile es el único país que tomó la decisión de tomarlo como una política pública nacional, ¿ya? En eso sí, es una decisión que ha tomado el país y que por lo mismo la OMS nos está mirando un poco para ver cómo van nuestros resultados en este sentido. Entonces lo que busca es que ya sabemos que tenemos que tener una atención del programa de salud cardiovascular y cumplir con indicadores y con el programa de salud mental y con la saladera, pero esto es para el dato, yo necesito hacer todo eso, pero en la atención clínica tenemos que tener un abordaje integral, es decir, tenemos que cambiar nuestra forma de atender. Y es ahí donde aparece la estrategia de cuidado integral centrado en las personas, que hoy día está implementado en Chile para población de 15 años y más, pero eventualmente esto también podría aplicarse para la población infanto-juvenil. Como ministerio se ha tomado la decisión de hacerlo en la población mayor porque es donde más condiciones crónicas hay y es donde estaba más la urgencia de hacer el cambio, ¿cierto? Pero eventualmente esto también va a abordar a otras etapas del ciclo vital. Y la visión del SCP es esta: aspira a que las personas cuenten con cuidados integrales, integrados, continuos, centrados en ellos, con capacidad de innovación que incorpore las necesidades del entorno, garantizando la calidad de la atención y la eficiencia, en el marco de responder a las necesidades que genera el fenómeno de la cronicidad, a sus cuidadores, a los equipos de salud y a la población en general. Es bien ambiciosa la mirada que tiene. Y en el detalle es un modelo que finalmente se basa en los principios del modelo. Busca que esté enfocado, centrado en las personas, busca la continuidad de los cuidados y además busca que la atención sea integral. Por lo tanto, ya desde esa declaración ya traspasamos la brecha de que sea una declaración de principios y que esto se transforme en una atención clínica con esa mirada, ¿ya? Busca además mejorar la calidad de los servicios y la eficiencia en los recursos sanitarios. Y aquí es donde aparece la estratificación por riesgo, que clasifica a la población con una mirada de riesgo, es decir, vamos a identificar a los que tienen mayor daño y vamos a hacer atenciones distintas a las personas que tienen menos daño, ¿ya? Ahí vamos a hablarle un poquito más en detalle de eso. Y clasifica a la población dentro de una población determinada, considerando la cantidad de patologías, condiciones o hábitos, ¿ya? Para finalmente identificar el riesgo de cada uno. El objetivo de esta estrategia busca tener impacto finalmente no solamente en las personas crónicas. No nos podemos hacer cargo solo de las personas crónicas si no hacemos nada con las personas sanas, porque si no, esas personas sanas se van a terminar enfermando y van a seguir abultando este gran volumen de personas crónicas, ¿cierto? Por lo tanto, el objetivo de esta estrategia busca tener impacto en las personas que tienen cronicidad hoy día, pero además en los ciudadanos, en buscar estrategias de prevención.
¿ya? En fomentar la salutogénesis, en fomentar el bienestar. Y además en el equipo de salud, porque esto va a significar sí o sí cambios en la forma de atender y cambios en la forma de yo relacionarme con las personas, y eso significa desarrollo de competencias. Finalmente lo que busca es mejorar la calidad de vida de las personas, ¿ya? Estas son como las grandes bases de la estrategia, ¿ya? Por un lado, la estratificación de la población, lo que les decía, identificamos la población según riesgo y hacemos intervenciones distintas, y por otro lado, cambiamos el proceso de cuidado, en donde les decía, aparece este concepto de toma de decisiones compartidas, en que yo tomo también en consideración lo que la persona tiene que decir sobre su estado de salud. Tiene un enfoque, líneas estratégicas enfocadas en la promoción y prevención, en la responsabilidad y autonomía de las personas, porque cuando yo hablo de automanejo, y cuando yo digo que espero que las personas puedan tomar herramientas para cuidarse, significa que le estoy dando autonomía, pero eso también implica que la persona tiene que hacerse responsable de su salud, y para eso tiene que conocer su enfermedad, ¿ya? Por otro lado, aparece el concepto de la continuidad de los cuidados. Hay personas que van a tener mayor daño y que probablemente requieren mayor acompañamiento. Y es ahí donde más énfasis vamos a tener que poner en este ámbito. Y además hay que hacer que estas intervenciones sean eficientes y adaptadas. Entonces, uno de los grandes cambios que tiene esta mirada de atención es que yo identifico mi población, donde la voy identificando según su riesgo. Entonces, cada pelotita significa una persona que tiene condiciones de salud distintas, ¿ya? Las verdes no tienen ninguna condición crónica. Las naranjas o amarillas tienen solo una condición crónica, por lo tanto se consideran de riesgo leve. Las naranjas tienen 2 a 4 condiciones crónicas, se les considera de riesgo moderado, y las pelotitas rojas son personas con 5 más condiciones crónicas, y esas personas se consideran de riesgo alto. Entonces, en base a esto yo desarrollo una pirámide, donde identifico cuál es mi población del CESFAM que no tiene condiciones crónicas, cuál es mi población que tiene riesgo leve, eso les vamos a declarar como G1, la población con riesgo moderado serán los G2 y los con riesgo alto G3. Esto es una estrategia que tiene buena correlación es un sistema simple de patología que tiene una buena correlación con los sistemas de estratificación, facilita recopilar el dato de las personas porque se hace en base a los códigos diagnósticos CIE-10, y como les decía, la mayoría de los centros de atención primaria cuentan con registro clínico electrónico, nos permite identificarlo fácilmente. Eso es cosa de sacar la base de datos de los registros clínicos y podemos tener identificado la población. De hecho, el ministerio lo que hizo fue hacer un mantenimiento normativo y obligó a todos los prestadores de ficha clínica electrónica de atención primaria a hacer la estratificación. Por lo tanto, cualquier ficha de atención primaria, sea pública o privada, tiene que tener este sistema de conteo de patología. Es sencillo de implementar y fue la medida inicial. Puede tener errores el sistema informático, pero en grandes rasgos nos da el dato de cuántas personas tenemos con estas distintas condiciones. Y la idea es tener un cambio en la gestión de estos usuarios, ¿ya? Si yo estoy identificando a esta población que tiene características distintas, no le voy a ofrecer lo mismo en el CEFAM. Le tengo que ofrecer prestaciones distintas dependiendo de su riesgo. Entonces, a las personas que están en etapa G0, que no tienen riesgo, probablemente haga acciones de promoción y prevención de salud. Haga el examen de medicina preventiva, haga fomento de la actividad física, de estilos de vida saludables, ¿cierto? Las personas que tienen riesgo leve, que tienen solo una condición crónica, la idea es que le demos herramientas para que esa persona vaya poco al CESFAM, que no tenga que ir cada vez a la fila a pedir hora, sino que le demos las herramientas para que pueda atenderse y que sepa cuándo consultar. La persona que está en riesgo moderado probablemente mantenga todas estas estrategias para fomentar el automanejo, pero ahí voy a tener que tener más cuidado, voy a tener que estar más al ojo, quizás teniendo algunas atenciones en el centro de salud familiar más seguidas, ¿cierto? Y la persona que tiene varias condiciones crónicas
probablemente tenga que tener mayor acompañamiento. Esa persona probablemente tenga que hacer llamadas telefónicas para saber cómo está, puede que tenga que hacer visitas domiciliarias, puede que tenga que hacer una gestión con el hospital si es que requiere, por ejemplo, una atención de especialidad, ¿cierto? Es ahí donde se espera que se pongan la mayor cantidad de recursos para acompañar a este usuario que tiene mayor daño, ¿ya? Y como les decía, en esta misma mirada, esta forma de atender no solamente cambia desde la gestión, sino que desde la atención clínica. Una de las cosas que vimos en el modelo de cuidados de Wagner es que para poder hacer esta mirada de automanejo, yo tengo que también escuchar al otro, ¿cierto? Y aquí es donde aparecen dos tipos de expertos. Aparece el experto clínico o el médico que lleva la evidencia clínica, ¿cierto? La etiología, los pronósticos, las distintas opciones de tratamiento, los diagnósticos diferencial, que es nuestro rol, ¿cierto? Es nuestra obligación hacer todo eso, pero además nosotros tenemos que darnos el espacio para escuchar al usuario que nos cuente cuál ha sido su experiencia de la enfermedad, cuáles son sus creencias, cuáles son sus preferencias, incluso cuál ha sido su experiencia previa con el sistema sanitario. Muchas veces los usuarios tienen con una historia de situaciones que han sido difíciles o incluso traumáticas en la atención del sistema sanitario y muchas veces no quieren volver, ¿cierto? Y es uno el que tiene que buscar estrategias para buscar este equilibrio entre lo que yo tengo que entregarle como lo que el usuario tiene que entregar además. Y es ahí donde aparece también la búsqueda del consenso. Una de las cosas que se hace en este modelo de atención es planes de salud, pero que son consensuados con el usuario, en que se toma su parecer también, en que se escucha cuál es su prioridad, porque puede ser que yo como clínico, mi prioridad va a ser compensar la diabetes porque está con una hemoglobina glicosilada de 9, pero puede que para la persona su principal problema sea el dolor de rodilla, porque con el dolor de rodilla no puede trabajar. Entonces también tenemos que recoger esas necesidades de las personas al momento de tomar estas decisiones. Y hay un modelo de atención que se tiene que empezar a desarrollar, que implica, como les decía, el desarrollo de competencias en los usuarios, en que se tiene que crear un equipo entre el usuario y el clínico. En el fondo hay que hacerlo entender de que, ok, nosotros queremos su bienestar, pero aquí los dos tenemos que entregar herramientas para que esto mejore, ¿ya? Aparece este modelo de toma de decisiones compartida, que también tiene que ver con este desarrollo de competencias que les decía y que se quiere promover. Y por último, contarles además que desde esta mirada el enfoque tiene que ser salutogénico también, ¿ya? ¿Cómo hacemos para mantener este bienestar y hacer que las personas mantengan su calidad de vida? Aquí aparece el río de la vida, que lo que muestra cómo desde las distintas instancias de promoción, de educación, de prevención, nosotros mantenemos a las personas en el río de la vida, pero cuando ya aparece los problemas de salud y la atención curativa, se tiende a perder un poco eso, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que buscar es cómo fomentamos para que la gente se mantenga acá, en esta etapa, en este estado de bienestar, fomentando un enfoque positivo de la salud, pero además sacándole mayor provecho a los activos comunitarios, a lo que hay a nuestro alrededor para mantener ese bienestar, ¿ya? Eso. Entonces, la CICEP aparece como una política pública sumamente importante para el desarrollo de lo que hoy día estamos haciendo en atención primaria, tanto desde el proceso de universalización de la atención primaria, aparece también en la Estrategia Nacional de Salud, se incorporó en el monitoreo que se hace de la implementación del modelo de salud familiar. Se incorporó también en este mantenimiento normativo que les decía, ¿cierto?, de las fichas clínicas. Se incorporó como compromiso de gestión de los servicios de salud. O sea, los servicios de salud además están siendo monitoreados por esto. Cómo los servicios de salud están implementando este modelo de atención y esta atención integral. En la orientación para la planificación y programación en red que les contaba al principio, ¿cierto?, en estas distintas normativas que aparece. En los planes de capacitación, porque como les decía, el desarrollo de competencias para hacer esto es fundamental. Y también se le incluye como una responsabilidad propia de los directores, porque se incluye incluso en el convenio de alta dirección pública de los directores. Es decir, por distintas instancias se intenciona de que exista la presión para hacer este cambio de paradigma tan enorme para la APS.
Solo para contarles, estos son algunos de los grandes documentos que ha ido liberando el Ministerio en el último tiempo, son del 2020-2021, que muestran el marco conceptual de esto que les estaba contando, ¿cierto?, del modelo de atención de personas con enfoque centrado en las personas, el marco operativo de la SICEP, y además el año pasado han ido saliendo una serie de documentos complementarios que lo que buscan es también dar herramientas específicas. Por ejemplo, cómo favorecer el cambio de conducta en un usuario o cómo ayudar en la toma de decisiones en las personas o cómo vincular el programa de salud cardiovascular o el programa de salud mental a esta mirada integral que tenemos que tener. Cómo cambiamos este modelo fragmentado, ¿ya? Son documentos bien importantes que apoyan al desarrollo. Y los grandes desafíos que nos quedan para el desarrollo, bueno, uno es la difusión, ¿cierto? Tenemos que dar a conocer la estrategia porque no todos la conocen. Tratar de convertir estas atenciones que estamos acostumbrados a hacer por programas tan fragmentadas en efectivamente hacer atenciones integrales en que yo en una pura instancia pueda hacer tener esta mirada y atender a la persona y ver sus condiciones crónicas de cardiovascular, de salud mental, de respiratorio, en una misma atención de salud. El desarrollo de las competencias, como les decía, ¿cierto?, de los profesionales. El incorporar la toma de decisiones clínicas y las necesidades y motivación de las personas, cómo hacemos para que efectivamente eso sea real y no quede solamente en la intención. Lo mismo con el desarrollo del plan consensuado. Generar la coordinación con el equipo, que es fundamental, que para poder hacer este tipo de atención y tener esta mirada integral tenemos que estar súper coordinados como equipo. Aparece mucho la atención en dupla entre el profesional médico y otros profesionales y ahí también significa una buena coordinación en esa atención. El concepto de la incorporación de los activos comunitarios y también lo que les contaba antes, esto de incorporar no solamente el modelo salud familiar en el desarrollo del pregrado, sino que también intencionar de que el SICEP empiece a ser parte de esa formación de pregrado. El otro día justo un kinesiólogo que está a cargo del SICEP me decía que él es docente de una universidad y que dentro de la malla que él hace de salud primaria está empezando a incorporar conceptos del SICEP a los kinesiólogos y me parece súper bueno porque la idea es que ya desde ya se empiece a incorporar en la formación. Y finalmente esto lo que busca es que podamos tener, que nos preparemos para esta nueva forma de atender, entendiendo que lo que estamos haciendo es poner al centro a la persona con su familia, con su entorno, porque ellos son finalmente quienes van a tener que hacer estos cambios de salud para su búsqueda del bienestar. Esa es la presentación. No sé si hay alguna pregunta, algo que quieran comentar. Muchas gracias, doctora Geria, por esta presentación. En el chat yo no veo consultas. No sé si hay alguien de acá. Sí, ahí hay una. Buenas tardes. Mi consulta es en relación a que el modelo suena fantástico, pero me causa como intriga un poco los tiempos de consulta, puesto que si es integral y ya no van a hacerse como el cumplimiento de metas, por ejemplo, de respiratorio, no sé, climaterio, entonces cómo va a ser como en una sola consulta más integral. Es por los tiempos, porque considerando como poblaciones grandes, ¿cómo implementar esto? ¿Cómo empezarlo? Ya, mira. Súper buena pregunta. No le puse tanto énfasis en términos de la programación propiamente tal, pero una de las cosas que se busca es que efectivamente si yo hago una atención integral, debo buscar hacer eficiente este sistema. Entonces, por ejemplo, si una persona viene a una consulta de 30 minutos de cardiovascular, a una consulta de 30 minutos de la sala aérea, a una consulta de 30 minutos o de 40 minutos de salud mental, ahí ya tengo 1 hora 40, ¿cierto?, de atenciones de horas médicas. Son 3 cupos de horas médicas para esta atención. En las personas que son, según su riesgo, por ejemplo, las que tienen mayor daño, que tienen 5 condiciones crónicas, que son G3, se busca optimizar ese recurso, finalmente. Y ahí la propuesta del Ministerio es que los rendimientos sean de ingreso de 1 hora. O sea, que en 1 hora yo pueda hacer todas estas atenciones de salud.
lo que haría más eficiente el sistema, ¿ya? Pero para eso, como te decía, eso implica que los clínicos tienen que tener las competencias para poder dar ese abordaje integral al momento de atender. Por eso no puede ser solamente desde lo programático, desde lo organizacional, sino incorporamos además el desarrollo de las competencias de los clínicos. Hemos tenido experiencias súper diversas en la práctica, ¿ya? Hay equipos que han partido como con pilotos dentro del centro de salud y que un grupo de personas la están atendiendo bajo este modelo de atención, mientras otros grupos lo siguen atendiendo mediante el modelo tradicional. Pero tenemos otros equipos en que ya todos se han ido formando en el modelo, en que también el equipo directivo de los centros han creído en la estrategia y le han puesto harto énfasis en que el equipo lo desarrolle, y hemos logrado que equipos completos empiecen a cambiar la forma de atender. Entonces, hay un par de CEFAM de la red donde trabajo yo en que han tomado la decisión de que todos los ingresos crónicos son ingresos de CISEP. Entonces está traspasando la población de una forma a atender a la otra y optimizando el recurso desde esta mirada, entendiendo que antes yo tenía estas distintas prestaciones de salud, pero hoy día las optimizo en este modelo de atención. Otras grandes brechas que los chiquillos cuentan, los clínicos que atienden en los centros de salud, es que se les hizo chico los CEFAM. Se les hace chicos los espacios físicos, entonces muchas veces los profesionales, a uno está atendiendo en el box, otro está saliendo a visita domiciliaria, otro está haciendo trabajo administrativo, y con esta mirada de atención en dupla, también se optimiza ese recurso. Entonces, además, por todos lados, esto permite hacer un poquito más eficiente el sistema. Sin duda nos queda harto por mirar y por reevaluar. Probablemente en el camino tengan que ver ciertas mejorías en el camino. Es una estrategia que llevamos poco. O sea, partimos el 2020 con pandemia, con poco desarrollo. Al principio eran muy pocos pilotos a nivel nacional, poquitos servicios de salud. Eso poco a poco fue evolucionando y hoy día está un poco más avanzado, pero aún falta financiamiento y desarrollo para el desarrollo de la estrategia. Muchas gracias. Doctora, buenas tardes. Yo también soy médico de familia, participé desde un principio con este modelo. Sí. Y a propósito de la pregunta que... ¿Tú hacías? Cristina. A propósito de la pregunta que hace Cristina, hay un concepto del modelo de salud familiar que no tenemos que olvidar, que es la continuidad. La idea es que lleguemos a tener equipos que atienden de forma continua a la población y evitar un poco esta rotación de estar siempre cambiando, porque cuando uno cambia, obviamente cada vez va a haber pacientes nuevos. Exactamente. Entonces va a tener que preguntar mucho. Pero si logramos tener la continuidad, la idea es que en las sesiones posteriores ya no es necesario preguntar tanto, ya no es necesario volver a hacer la mesa remota, porque los pacientes son más conocidos. Esta continuidad está muy bien desarrollada en otros países, donde, por ejemplo en Inglaterra, donde los médicos de familia atienden una población que no va más allá de los 1.000, 1.500 personas. Por lo tanto, terminan conociéndolas bien y no necesitan hacer un reconocimiento cada vez que las van a ver. En Chile, lamentablemente, no hemos llegado a eso. La gente, todavía los médicos, llegan y van a atender siempre personas distintas. Y eso le hace más larga la consulta. Sí, es súper relevante lo que plantea el doctor Duarte. Una de las cosas que suele pasar es que efectivamente hay harta de rotación, y también nos ha pasado una situación bien compleja en algunos establecimientos, de que sobre todo después de la pandemia se ha perdido la sectorización y se perdió un poquito esto de los equipos de cabecera. Entonces el usuario viene a atenderse con un médico y en la siguiente control le toca con otro médico que tiene que volver a revisar todos los antecedentes, retrasa la consulta, tiene que volver a preguntar. Muchas veces los pacientes se aburren, siempre me preguntan lo mismo, es algo que es muy común que digan, ¿cierto? Y lo que se busca efectivamente es intencionar eso, volver a la sectorización, volver a los equipos de cabecera, y en esta misma mirada integral se busca recoger un poco eso. Y además, al ser un plan consensuado, se llega a un acuerdo con el usuario. O sea, usted tiene todas estas condiciones crónicas, vamos a priorizar el tratamiento de esto, y además, como existe esta posibilidad de hacer monitoreo más seguido de los pacientes que tienen mayor daño, ese acompañamiento también permite esa continuidad en el tiempo.
Otra patita que quizás no le puse tanto énfasis en esta presentación tiene que ver con que además se busca que esta continuidad del cuidado traspase la barrera de la atención primaria. El modelo de salud familiar hoy día está implementado principalmente en la atención primaria, pero uno igual debería buscar, o por lo menos desde la declaración de su desarrollo, es que también de alguna manera permee la atención del nivel secundario y terciario, que es muy enfocada en la patología, ¿cierto? Porque los especialistas tienen que resolver los problemas de salud por los cuales los pacientes son derivados. Se entiende las razones. Sin embargo, en esa atención muchas veces, cuando un paciente está en la atención primaria y es derivado al nivel secundario, en APS no tienen idea de lo que está pasando con ese usuario. No se sabe si se hospitalizó, si ese paciente le cambiaron tratamiento, ¿cierto? Y a la vez, ese médico que está atendiendo en el nivel secundario tiene que volver a preguntar por todas las condiciones crónicas sin saber mucho qué pasa con ese usuario en la atención primaria. Uno de los roles que se quiere potenciar es el rol del profesional de enlace, que lo que busca un poquito es favorecer el acompañamiento de estos usuarios que requieren mayor cantidad de prestación en el nivel secundario, para favorecer esta continuidad del cuidado ya no solamente en el centro de salud, sino que además en la vinculación y en el tránsito del usuario a través de la red asistencial. Eso está aún bien incipiente, estamos recién en desarrollo, pero también es parte de la estrategia que se quiere desarrollar. Gracias. Hay una pregunta acá en el chat, la voy a buscar, es de Paula Rosso, que dice: buenas tardes, muchas gracias por la clase. Quisiera saber si se está abordando la educación a las comunidades y si se estará abordando interministerialmente entre Mineduc y MinSal, considerando que si no se transmiten estos conocimientos para promover la vida saludable y prevenir las enfermedades, especialmente las crónicas. Yo creo que una de las cosas que pasa es que el trabajo que se está haciendo es muy desde el territorio, ¿ya? Si bien hoy día no existe una vinculación interministerial para el desarrollo de esto, sí se ha intencionado de que en los territorios los centros de salud familiar se vinculen con las distintas instituciones y en ese sentido se busca las intervenciones en las escuelas, ¿ya? Por ejemplo, todo lo que son examen de medicina preventiva de adolescente, por ejemplo, se intenciona que sea en los colegios porque es donde están los adolescentes y hay un espacio también donde se puede hacer ciertas intervenciones. Las intervenciones, por ejemplo, hay estrategias bien específicas de la atención primaria, por ejemplo, la Elige Vida Sana, que son intervenciones para las personas que tienen sobrepeso o obesidad. También se intenciona de que hayan intervenciones escolares ahí, por ejemplo. Y también para los adultos existe toda una línea de trabajo que tiene que ver con educación para adultos, ¿ya? En que también los equipos clínicos tienen que saber cómo educar a un adulto, cómo involucrarlo para la búsqueda de este bienestar. Esas son como las estrategias que hoy día actualmente existen en la atención primaria y en esta vinculación para la educación a los usuarios. Muchas gracias. No hay más preguntas en el chat. Yo no sé si alguien más quiere hacer una pregunta acá en el auditorio o si alguien más quiere escribir algo. Me voy a permitir por mientras hacer algunos comentarios reflexivos. Bueno, desde lo operacional, estuve trabajando también con la doctora Geria en lo operacional ahí en el servicio de salud en algún minuto y en general hay harta capacitación a los equipos formadores, ya los que van empezando, los equipos motores que le llamamos nosotros. Y también se espera que se capaciten aquellos que lo están haciendo en el box, digamos, ya no solo que lo están impulsando desde la gestión. Y además hay encuentros de intercambios que hace el ministerio todos los meses, donde se conectan a lo largo de todo el país en distintas temáticas. Ya las primeras, 2020, 2021, eran muy enfocadas a cómo implementar esto, pero ahora ya hay una jornada que se hizo salutogénesis, otra de cómo han abordado distintos profesionales de enlace hospitalario, las distintas características que tienen y cómo lo han operacionalizado cada hospital, etcétera, etcétera. De hecho, el próximo miércoles, si no me equivoco, es el próximo y ese está enfocado a intervenciones grupales, cómo hacer educación grupal en adultos, ¿ya? Y cambios en el estilo de vida. Entonces,
hay también una base ahí y en eso se conectan 300, 400 personas más o menos Más o promedio, menos. ¿cierto? A lo largo de todo el país. Sí, En cada encuentro de todo el intercambio país. además hay una base de datos, o sea, un Google, digamos, donde uno puede acceder a esas grabaciones. Entonces el ministerio se ha como puesto como meta el seguir capacitando, porque cuando hicieron el piloto, lo que más le decía a la gente es este miedo a tener las competencias para, ya que es como lo Sí. que nos pasa a todos, cuando dicen ahora tienes que atender de otra forma. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, para disminuir esa barrera, ¿cierto? Que es un gran opositor al cambio, está como capacitación continua y acompañamiento finalmente a los equipos, y es lo que les pide a los servicios de salud. Y eso desde lo operativo. También desde lo macro, se complementa mucho esta clase con la que tuvimos y ya del curso, porque no veo más comentarios en el chat tampoco, entonces me permito hacer de cómo nosotros vamos ideando los cursos en el Departamento de Salud Pública. Generalmente tratando de darle un hilo conductor a ciertas temáticas. Entonces, el año pasado vimos harto de reforma, de APS universal, este año lo volvimos a vincular, y ahora nos centramos un poco más en la atención más directa, más médica, porque hemos tenido como temas de salud pública un poco más general otros años. En esto, medicina de estilo de vida, en la medicina familiar y el ESICEP, la próxima clase el 11 de octubre, que es ya los dejo invitados, del envejecimiento, ¿cierto? Envejecimiento saludable, porque creemos que son temáticas que son importantes para la salud pública, pero también, aunque lo decía la doctora Lance y lo sabemos desde los estudios de la LONDE también de hace muchas décadas, que el sistema o los servicios de salud, los sistemas de salud aportan bien poquito para la población. Nosotros como profesionales de la salud que en general hacemos este curso, tenemos que tener esta mirada para aportar ese granito de arena que tiene, pero todo lo demás están los determinantes sociales de la salud también. Entonces, la doctora Lanza decía en la clase pasada que ellos abordaban desde la medicina al estilo de vida la causa de la enfermedad, ¿cierto? La obesidad, el sedentarismo, el dormir mal, el no tener redes de apoyo, y ahí no tanto de salutogénesis, pero sí de la prescripción social en salud, ¿ya? Y hemos tenido también clases de determinación social, de cómo nos determina, entonces ir allá a las causas de las causas, y eso es lo que busca un poco la salud pública. Ir más allá de lo que hacemos en el box y salir, ¿cierto? Y por eso están las políticas, que también acá, cómo enfrentamos las crónicas y esta carga de enfermedad, el ministerio sabe que hay que llegar a salud en todas las políticas, pero también tiene que decir, igual tengo una carga que está ahí, que está usuarios que están haciendo la fila y que necesito también atender de manera diferente, ¿ya? No podemos centrar solo en uno en lo otro, ¿ya? Entonces, como decía Rose por ahí, tienen que haber estrategias de alto riesgo y de bajo riesgo poblacional siempre juntas. Y eso también lo vimos en una clase el año pasado con la doctora Margocini, creo que fue el año pasado o antepasado. Entonces, a los alumnos que ya son nuestra corte, que nosotros estamos muy chochos con eso, que llevan más de un curso anual, ¿cierto? Se va ya generando una masa y un pensamiento que nosotros queremos un poco que se dé, y de esta reflexión que se dé dentro del Colmed como este espacio de discusión y de creación de conocimiento, ¿sí? Entonces eso yo creo que no hay que perderlo de vista, ¿ya? De que hay modelos asistenciales que nos dicen algunas cosas, pero también tenemos que ir mirando qué pasa más allá del box y qué pasa en la comunidad, que es algo que nos mostró muy bien la doctora Geri hoy día. Y también creo que queda de cajón cuando se muestran los modelos de salud familiar, de ciclo familiar, ver cómo están los ciclos familiares hoy en Chile, que yo creo que han cambiado bastante. Sí. Entonces ahí, si hay alguien que está buscando un estudio de tesis o buscar alguna investigación, creo que ese sería súper bonito de realizar. No sé si hay algún otro comentario. Sí, ahí. Es más bien una pregunta. ¿Cuándo vamos a tener un sistema unificado computacional? Porque ahí ya no tendríamos problemas, porque yo atendía en el hospital, sí. Atendíamos crónico y yo con fibrosis quística, que lo hacíamos en persona, atendíamos todos los profesionales juntos al paciente, para que el paciente no viniera, y o sea, hacíamos educación, hacíamos el gastroenterólogo, el respirólogo, el nutriólogo, el kinesiólogo, o sea, todos los... Pero después nos faltaba la parte de atención primaria.
Entonces, bueno, casi nunca iban, pero siempre necesitaban, porque nosotros queríamos el nexo, pero ahí teníamos que estar llamando por teléfono. Sí. Y no siempre son las mismas personas. El equipo de nosotros se mantuvo, pero en la atención primaria también cambiaba la referencia. Entonces, para mí el problema mayor es la comunicación entre las diferentes atenciones. Si no arreglamos eso, vamos a estar siempre hablando esto. Yo estoy hablando ya no puedo decir todos los años que tengo. Sí. Sí, gracias, doctora. Yo estoy súper de acuerdo con usted. Yo creo que todos queremos lo mismo. La integración de sistemas informáticos, el por qué no tengo claridad en la respuesta. Yo puedo intuir algunas razones. Sí, hoy día entiendo que está un proyecto para poder hacer la integración de los sistemas informáticos y que efectivamente a partir de ese proyecto que entiendo que fue aprobado, eventualmente se va a intencionar eso que dice usted, de obligar a informatizar. Pero tenemos que partir por cosas tan básicas de que los que aún no están informatizados logren informatizarse. Que todavía tenemos esa brecha, como les decía, sobre todo en la parte hospitalaria y las postas de salud rural, que ahí además falta la conectividad, ¿cierto? Ahí hay un tema más complejo, ¿cierto? Que nosotros entendemos. Pero además, hoy día tenemos tantos prestadores distintos que no es tan fácil llegar a ese acuerdo porque además muchos de esos prestadores son privados y el proceso de llegar a esas contrataciones muchas veces son a largo plazo, varios años, entonces probablemente tenga que haber un proceso de integración de esos distintos sistemas informáticos. Por darle un ejemplo así súper específico, el CIGES es una plataforma de FONASA para el monitoreo de las garantías GES, pero una plataforma que es bastante antigua y que no tiene hoy día la capacidad de integración. Por lo tanto, ahí FONASA, que es una institución distinta al ministerio, tiene que mejorar ese proceso para poder integrar. Tenemos además en atención primaria un montón de proveedores de ficha clínica que, como le decía, son de distintas instituciones públicas y privadas. Algunos de desarrollo institucional, pero hay otros que son privados que nosotros compramos esos servicios. Y para poder intencionar de que hagan integración tiene que venir mandatado desde el ministerio. Probablemente ahí también hay harto que el ministerio tiene por hacer en esa línea de acción. Sí. Súper de acuerdo con eso, pero sí, yo creo que todos soñamos con eso, con la integración de los sistemas y efectivamente que estuviese el acceso a la información a los clínicos oportunamente. Ahí fallamos harto. Hay un comentarios más, pero solo agradecer la clase, la excelente clase, doctora Geria, así que también el auditorio le agradece. Tenemos un recuerdito aquí para nuestros expositores, que está... nos patrocina, ¿cierto?, la Universidad de Valparaíso, así que ellos las clases nos ayudan y en especial escogimos para usted este libro de la editorial de la Universidad de Valparaíso que se llama Las transparencias de las ventanas y son ensayos de la mirada, sobre la mirada, así que esperamos que lo disfrute. Muchas gracias. Acá, bueno, hay el coffee afuera, los demás, gracias por la asistencia nuevamente. Los viernes de repente es difícil conectarse, pero se agradece. Y la próxima clase, que el viernes 11 de octubre, entonces, de envejecimiento, la va a dictar la kinesióloga Nanette González. Ella es parte de la División de Atención Primaria del Ministerio de Salud y ella está muy entusiasmada por venir a dar la clase presencial, pero se avisará con tiempo, obviamente, si tiene algún percance y no puede viajar. Así que los dejamos invitados también a la próxima clase. Muchas gracias.